Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En esta oportunidad quiero compartir contigo un estudio bíblico de Génesis, empezando obviamente por el capítulo 1 en adelante. Génesis es un libro espectacular donde nos detalla el origen del pecado y cómo se originó Israel y también dónde se originó las lenguas, los idiomas, por ejemplo, y una serie de cosas como la desobediencia también que vemos en Adán y Eva, la tentación y etcétera. Bueno, el punto es que Génesis es un libro que nos relata todo lo que debemos saber de la Biblia. Empezamos con Génesis capítulo 1 diciendo, verso por verso, ¿ok? Verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando se habla de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de el principio de todo lo que nosotros ahora vivimos. El tiempo, la materia y el espacio. Nada de lo que nosotros vemos fue creado por casualidad. Eso no existe. Dios se presenta como creador de todo en este verso. Y aunque la Biblia no da argumentos tan detallados de la existencia de Dios, sí nos dice cómo podemos saber que Dios existe. La Biblia, por ejemplo, nos dice en Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estos versos son argumentos teológicos de la existencia de Dios, que tiene que haber una inteligencia y un propósito para la creación de todo lo que vemos. La Biblia dice que podemos ver a Dios en la creación. Los ateos y los agnósticos tratan de explicar todas las cosas, pero desconocen de que Dios es infinito y que Él ha creado nuestra mente quizás limitada para la mente de Dios. Los ateos y agnósticos no pueden aceptar que Él existe, pero una vez más, en estos versos que hemos leído podemos ver de que Dios se revela a través de la creación. Si creemos el versículo 1 de este capítulo de Génesis, de este primer capítulo de Génesis, entonces todo lo demás será sencillo de creer. También vemos más adelante que Dios no se encontraba solo. Dice la Escritura, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero acá parece que estuviera hablando de uno solo, pero en realidad se habla de más personas haciendo esto. ¿Cómo así? ¿Cómo de más personas? Bueno, déjame, te lo explico. En el texto original, en el texto hebreo, se dice Elohim, no Dios en sí, no es un Dios, sino Elohim. Elohim quiere decir el plural de Dios. O sea, Dios no se encontraba solo. Dios empezó a hacer todo lo que vemos acompañado. Y lo hemos visto en esos 3 versículos. Dios creó los cielos y la tierra, hablando de el Padre. Después en el verso 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí se encuentra el Espíritu Santo. Y en el verso 3 cuando dice, y fue la luz, hablando de Cristo. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan podemos notar más detalladamente que está hablando de Jesús como la luz del mundo que vino a separar la luz de las tinieblas. También podemos ver en Juan 17:5 que no era uno solo haciendo toda la creación, que antes de que todo existiera había una comunión de 3 personas. Vayamos a Juan 17:5 donde dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo revelando su divinidad. Donde le dice Dios, ahora glorifícame al lado tuyo, así como antes de que todo fuera creado, con esa gloria. Porque había una comunión, no estaba el Padre solo, estaba también el Hijo. Y miren el verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, no está hablando de simplemente vamos a planificar para crear el mundo, sino habla de una comunión, de un amor, de algo entre ellos, de una unidad, de una armonía. Dios no estaba solo, o sea, el Padre no estaba solo, se encontraba con Dios el Hijo y también con el Espíritu Santo, como lo acabamos de ver en el verso 2 de Génesis. Ya hemos hablado de que había una comunión, pero ahora pasemos al verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es impresionante este texto porque detalla la condición de la tierra. Algunos comentaristas y estudiosos dicen que hay una brecha entre el versículo 1 y el versículo 2. Es algo que tú lo puedes estudiar. El punto es que en esa brecha ocurre una destrucción. Y por eso es que la tierra estaba desordenada y vacía. Y estaba cubierta por el agua. Ahora, también algunos dicen que Dios utilizaba el agua para dar un juicio. Eso lo vemos, por ejemplo, en Noé, cuando mandó un diluvio como juicio, porque la maldad se había multiplicado en la tierra. Entonces, se dice que la tierra estaba cubierta de agua, pero no siempre estuvo cubierta de agua. Pero el Espíritu Santo empezó a hacer una obra maravillosa y estaba preparando el lugar donde nosotros íbamos a habitar. Entonces el Espíritu Santo empezó a hacer su obra, así como la hizo en nosotros antes de conocer a Jesús. Nuestra vida estaba igual de desordenada, igual de vacía, y el Espíritu Santo tuvo que obrar para que luego entráramos a esa luz, a esa hermosura, ¿no?, que luego vemos en la creación, de la cual vamos a hablar en este video. En el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hablando de Cristo, pero también hablando de la creación, ¿no? Vamos a hablar ahorita de la creación. Antes de hablar de la creación en sí, no quiero olvidarme de que existen teorías del creacionismo, ¿no? El creacionismo, por ejemplo, de las eras, ¿no?, que todo se creó en cierto tiempo, ¿no?, y que estos días de los cuales ahorita vamos a hablar, pues algunos dicen, ¿no?, que no eran días naturales, sino que eran años, por ejemplo, 1000 años, una era o 2 eras, no lo sé. Pero el punto es que algunos toman estos días no como días naturales o literales, sino como eras en la historia, ¿no? Por eso es que los científicos hoy en día pues sacan esto del carbono 14 y pues pueden detallar un poco la edad de la Tierra, ¿no? Y algunos cristianos pues están de acuerdo con eso porque, bueno, creen mucho en esta teoría, ¿no?, del creacionismo. Y bueno, con respecto al agua, que no quiero tampoco olvidarme de esto porque ya quería pasar al otro punto, pero con respecto al agua, que la tierra estaba cubierta de agua, podemos ver, por ejemplo, que en el verso 9 dice, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. O sea, hubo un descubrimiento de lo que existía. Nunca la tierra fue creada para estar cubierta de agua, sino que siempre hubo tierra. Pero, como les dije, con respecto al juicio que pudo haber mandado Dios
antes de que los seres humanos pues vivamos aquí, puede ser un buen dato para que puedas investigar, ¿no? Es un tema amplio con respecto a las personas que habitaron o a los seres que habitaron en esta tierra antes que nosotros. Pero bueno, eso es un tema muy profundo a tratar y si les parece, pues un día hablamos de eso, ¿no? Ahora sí pasamos a la creación, ¿no? El primer día, ¿no? Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó a la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. El primer día vemos esa luz que algunas personas creen que fue el sol que se creó ese día, el primer día, porque la única fuente de energía es el sol, ¿no? Entonces, sin la luz no se pudo, por ejemplo, originar los ciclos, ¿no? de la condensación del agua, la evaporación, y etcétera, ¿no? Así como se formaban las nubes poco a poco. Pero el punto es que esta luz de la cual habla Génesis, pues ha sido refutada muchas veces por muchos teólogos, ¿no? Por gente estudiosa que profundiza en la Biblia y que cree que el sol fue creado el primer día. No estoy certero de algo, como bueno, esto es así, pero le doy el espacio a la investigación, ¿no? Porque, por ejemplo, la luz natural, según lo que yo veo, pues el sol me la da. Pero la luz que se originó en la Escritura es una luz que, por lo visto, no viene del sol, porque el sol y la luna y las estrellas se crean en el cuarto día, ¿no? Pero esta luz, entonces, ¿de dónde venía? La Escritura dice en Apocalipsis, por ejemplo, de que no necesitaremos de sol, ¿no? De la luz del sol, sino que Cristo será esa luz. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de la luz sobrenatural, ¿no? Dios pudo mandar una luz que era parte del sol, o sea, fuera del sol, que no tiene nada que ver con el sol. Pues sí, mira lo que dice Éxodo, capítulo 10, 21 y 22. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Entonces, en este verso podemos notar que la oscuridad apareció de la nada, que no era necesariamente de la noche, sino que era algo sobrenatural. Así podemos hablar de la luz también que se originó en el primer día, que pudo haber sido una luz sobrenatural, en la cual obviamente separaba esas tinieblas que pues invadía y ocupaba la tierra, y había pues algo distinto que refleja a Cristo, ¿no? Y que nos habla de Jesús, ya que quiero recalcar también que toda la Escritura habla de Jesús, toda la Escritura, y no lo digo yo, lo dice la misma Biblia, que toda la Escritura habla y da testimonio de Jesús. En 2 Corintios 4:6, para terminar este primer día, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces hay una comparación entre la luz con Cristo. Lo mismo que ocurrió en el principio, ocurrió en nuestras vidas, en nuestros corazones, cuando vino Jesús a nosotros. Con esto cerramos el día 1 y ahora pasamos al segundo día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Se está hablando de aguas que están en los mares y las aguas que están en el cielo. Algunos pues pueden decir, pues fácil, ¿no? Las nubes, ¿no? Por medio de la evaporación y todo, ¿no? Pero mira, fíjate en Génesis capítulo 7, verso 11. Dice algo interesante cuando se narra del diluvio.
Y dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es interesante también para poder investigar, ¿no? Te animo a investigar un poco sobre estas cataratas de los cielos. ¿De qué está hablando? ¿No? ¿De las nubes? ¿O está hablando de que existe agua encima de la capa de ozono? Investígalo, es un tema muy interesante. En el tercer día, desde el verso 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, lo que les hablé hace rato. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Pues después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, árbol del fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, en el día tercero podemos ver que Dios crea las plantas, ¿no? Aparte de hacer que se descubra lo seco, donde pues ahí crezcan las plantas, ¿no? Tuvo que hacer esa separación de las aguas, ¿no? Para que se descubriera lo seco y ahí pudiera haber vegetación. Pero Dios nos relata que Él pues crea plantas maduras ya con frutos, ¿no? Y con semillas. Entonces, se puede decir que Dios todo lo creó maduro. Nada, pues, empezó desde chiquito, ¿no? Por ejemplo, cuando creó a Adán, no lo creó un bebé. El punto es que vemos que Dios todo lo crea ya grande, lo crea maduro y lo crea con el propósito de poder fructificar, de lo cual vamos a hablar más adelante. En el cuarto día crea el sol, la luna y las estrellas, y lo vamos a ver ahorita. Dijo luego Dios, es en el verso 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar a la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios creó estas lumbreras grandes, ¿no? Que todo el mundo lo pueda ver, pero los creó con un propósito: poder separar los días, ¿no? Los años, y también para marcarnos las estaciones. Pero qué interesante también la función que tenían ellos antes de que nosotros tengamos, por ejemplo, el reloj, los calendarios, o que tengamos las brújulas o los mapas. Resumidamente te voy a dar unos pequeños datos de lo que el sol, la luna y las estrellas pues hacían en esos tiempos donde no existía la tecnología ni había lo que ahora tenemos nosotros. Por ejemplo, los marineros utilizaban las estrellas para poder guiarse. Era su brújula. Ellos miraban las estrellas y se guiaban. Las personas que navegan en el mar, ellos se dan cuenta que están cerca de un lugar por las estrellas. También podemos ver, por ejemplo, en el relato de Jesús cuando Él nace, los Reyes Magos pues se dejaron guiar por una estrella. Ahora, el sol, por ejemplo, en los tiempos antiguos, como no había reloj, pues ellos tenían relojes solares. Hay una historia bíblica que habla sobre una escalera, ¿no? Una escalera que era como tipo un reloj y que funcionaba con la sombra del sol. Bueno, el punto es que el sol es utilizado incluso hasta no hace mucho para poder ver la hora, ¿no? Y uno mismo se da cuenta, por ejemplo, cuando el sol sale por el este y se oculta por el oeste, pero cuando está en medio nosotros nos damos cuenta que es el mediodía, ¿no? El sol es un reloj, literalmente. 6 de la mañana
6 de la tarde, 12 del día, 9, 3. Es impresionante. El sol mismo es un reloj y lo fue, como te digo, no hace mucho para las personas pues, que vivieron incluso en el Perú, como los incas, etc. La luna nos detalla, por ejemplo, los meses, ¿no? Y los días. La media luna, que es o que sale en la mitad de mes, la luna llena, que es la luna que representa todo el mes completo, y así, ¿no? O sea, la luna también nos detalla los meses. Eso es como un calendario, el sol es como un reloj y las estrellas es como una brújula. Impresionante. Dios creó estas lumbreras con un propósito y ese propósito es necesario, ¿no? Para nosotros hasta el día de hoy. En el verso 20 podemos ver: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, o llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. O sea, en el quinto día se crea las aves y los peces. Pero nos detalla en estos versículos que el mar produjo las aves y los peces. O sea, las aves que vemos no fueron creados como los animales que luego lo vemos en el sexto día. Fueron creados del agua. Luego vemos el día sexto, la creación de los animales. En el verso 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y nos habla de la creación de los animales y de la creación del ser humano, los dos en un mismo día. Pero podemos ver que la Escritura dice: hagamos al hombre. Dios se dice a sí mismo: hagamos. Y una vez más podemos confirmar que Dios no era uno, eran tres. Hagamos, y no le estaba diciendo a los ángeles, estaba hablando con el Padre, ¿no? O el Hijo con el Padre, el Espíritu Santo. Ahí los tres estaban en la creación. Y vemos cuando Dios dice: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, está diciendo de que lo estaba creando como Él. O sea, ¿en qué sentido? Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, dice su palabra, pero lo estaba creando con emociones, con decisiones, lo estaba creando con juicio propio, lo estaba creando con juicio moral, lo estaba creando con la capacidad de decidir, con conciencia, etcétera, cosa que los animales no tienen. Además, que Dios, para poder crear al hombre, no simplemente pues agarró polvo de la tierra, sino que le puso de su espíritu. Y eso lo veremos más adelante, pero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y déjame te leo algo. Cuando se habla de imagen, esto significa que la encarnación fue verdaderamente posible. Jesús vino, o sea, Jesús siendo Dios vino y se convirtió como uno de nosotros. Verdaderamente podría venir, ¿no?, a ser hombre, Jesús, porque la deidad y la humanidad no son lo mismo, eso lo tenemos en claro, pero sí son compatibles. ¿Por qué? Porque Dios creó a la humanidad a su imagen y la creó a su semejanza. Dios no tiene un cuerpo físico, Dios es espíritu, eso lo podemos ver en Juan 4:24, y diseñó el cuerpo físico del hombre para que pudiera hacer muchas de las cosas que hace Dios, ¿no? Dios ve, Dios oye, Dios ríe, Dios huele, Dios toca, Dios habla.
Dios piensa, Dios planea, hace muchas cosas. Dios creó el cuerpo humano para poder nosotros, pues, sentir, ver, pensar como Él lo hace, ¿no? La única diferencia es que Dios no tiene cuerpo, no es como nosotros. Pero luego más adelante vemos que Dios puso al hombre para que gobierne la tierra, ¿no? Eso lo vemos en el verso 28, donde dice, los bendijo Dios y dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios puso la capacidad de gobernar al hombre sobre toda la creación y tiene que hacerlo de una manera, pues, responsable, ¿no? Desde el principio Dios estableció esto. No todas las personas, pues, lo hacen. Unas personas, por ejemplo, han llegado a conquistar muchas cosas porque llegaron a obedecer esta palabra y gobiernan sobre ciertos lugares, ¿no? En el mar, por ejemplo, los pescadores que tienen grandes empresas de pescado. Pero el punto es que Dios le dijo al hombre que podía gobernar sobre todo lo que había, sea por las plantas, sea en las plantas, sea en los animales y en todo lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, las personas que hacen empresas con el aire, ¿no? El aire acondicionado, por ejemplo. Ellos quieren aprovechar los recursos que Dios nos ha dado y hacen el aire acondicionado. O sea, simplemente crean una máquina y utilizan lo que ya está en la naturaleza y pues generan, ¿no? Un negocio y aprovecharon el aire. Otros aprovechan el agua que bueno, lo pasan por un filtro y luego pues las famosas marcas de agua que ahora tenemos pues salen de estas personas que aprovechan el agua y ellos lo trabajan. Pero el punto es que cada persona tiene una manera de pues, poder gobernar, ¿no? Sobre cada cosa que Dios nos ha dado, los recursos que Dios nos ha dado. Pero también podemos ver algo para ya terminar. Eso está en el verso 29 y dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera, y fue la tarde de la mañana el día sexto. O sea, ahí terminó la creación de todo, pero podemos notar algo de que Dios creó las plantas para nosotros y también para los animales. O sea, éramos vegetarianos. Ya luego empezamos a comer carne desde que Dios expulsó a Adán, ¿no? Que fue el primer sacrificio para poder hacerle una túnica de piel, ¿no? No había muerte en esa época. Los animales no se podían comer entre ellos. Ellos utilizaban las hierbas, utilizaban las plantas, utilizaban los tubérculos, todo lo que tenga que ver con plantas, y comían. Y es algo que pues debemos también tomar en cuenta, ¿no? Las plantas son importantes y Dios los creó también con una función. Bueno, hasta aquí el punto número 1. Ya luego hablaré del capítulo 2 y seguiremos estudiando este libro. Espero que puedas tomar estos puntos que hemos hablado y aplicarlos a tu vida, tener algún tipo de conocimiento también con respecto a la creación y puedes así crecer en el conocimiento de Dios y en su palabra. Que Dios te bendiga y hasta otra oportunidad. Bye.